Muy buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde en la presentación del último vuelo del Microraptor, de Sergi Oset, que como nazarí tenemos hoy el privilegio de presentar. Muchas gracias a David Roas, reconocido escritor y crítico literario, premio Setenil por Distorsiones, profesor de literatura comparada de la Universidad Autónoma de Barcelona y, no menos importante, autor del prólogo de este libro que tenemos aquí. Gracias a la CAE y al personal implicado por cedernos este maravilloso espacio en el que poder reunirnos. Permítanme, antes de adentrarnos en la presentación de la obra de Sergi, decir unas pocas palabras sobre nuestro proyecto editorial. Editorial Nazarí se constituye en la ciudad de Granada hace algo más de 2 años, en junio de 2013. A lo largo de estos meses hemos intentado dar cuerpo a una ilusión, la de convertirnos en llaves para otro mundo, en puerta de entrada para el lector hacia el multiforme universo de la literatura, dando cabida dentro de nuestras 9 colecciones a novelas negras, históricas y existencialistas, a poemarios eróticos, generalistas y simbolistas, a cuentos y microrelatos fantásticos y metaliterarios, tanto de autores ya conocidos como de escritores que por primera vez entran en los circuitos editoriales españoles. El que nos ha traído hoy aquí representa el título 57 de nuestro catálogo, que ya son 58. Te has quedado anticuado. La semana que viene serán 59. Ya estoy desfasado. Conseguir editar 58 libros en poco más de 2 años de actividad no ha sido nada fácil, como pueden ustedes imaginar. Aun sabiendo o intuyendo desde el comienzo la enorme dificultad de vender libros en el marco de una sociedad capitalista en plena crisis estructural, me resulta imposible contar y explicar la cantidad y gravedad de las dificultades logísticas, organizativas y económicas a las que hemos tenido que hacer frente en este tiempo. Dificultades que se ven recompensadas por la consideración y la atención que cada nueva edición nazarí ya despierta en los lectores y en los profesionales del sector, dando a nuestra editorial nueva linfa y nuevos impulsos para seguir avanzando, mejorando y creciendo. De hecho, en este para nazarí, tercer curso que acaba de empezar, se nos plantea la necesidad y al mismo tiempo la posibilidad de dar otro salto más hacia la primera línea del sector editorial, tanto andaluz como nacional. Muchos son los cambios que estamos aportando a nuestra actividad para que esto se convierta en realidad lo antes posible, y les puedo asegurar que muchas sorpresas se están preparando para los próximos meses. Todo lo que acabo de contar ha sido posible gracias a todas las autoras y todos los autores que han depositado su confianza en nosotros, dejándonos el honor y el gravamen de poder trabajar en la edición de su obra. Por eso para mí supone una satisfacción enorme estar ahora sentado al lado de Sergi, presentando su nueva criatura. El microrrelato tiene en Nazarí un papel vital. Consideramos el microrrelato como la esencia primordial, íntima y fundamental de la literatura. Sus características narrativas, condensación, polisemia, carácter proteiforme, entre otras, y sobre todo su esencia narrativa, no hay microrrelato sin acción, sin algo que ocurre, que lo convierten en un género perennemente moderno, actual, vivo, quizás en el género más actual, más capaz de contar e interpretar la sociedad y el mundo contemporáneo. Un género que ahora, después de decenios de práctica, de toma de conciencia autorial, de desarrollo de una sólida tradición literaria y crítica, de estudios, antologías, concursos y conferencias acerca del microrrelato, después de ver cómo en los últimos años, paradójicamente, ha sido probablemente el único género que ha ganado lectores, año tras año, frente a una bajada generalizada en los otros campos de la literatura, se enfrenta quizás a su reto decisivo: dejar a un lado, por fin, el papel de Cenicienta, la postura de quien se sabe incomprendido, derrotado de antemano, dejar de ser considerado y considerarse como un objeto extraño en los circuitos editoriales, para ejercer su más que merecido papel dentro de la literatura y, por ende, de la sociedad. Por eso nos enorgullece tener dentro de nuestra colección mensual títulos como Cuentos de otro mundo, de Ángel Olgoso, Maldito vicio, de Carlos de la Fe, Nocturno, de Josefina Martos Peregrín, El viento en tu cara, de Félix Terrones. Ayer presentábamos Hormonauta, de Paz Montserrat Revillo. Y ahora se suma, entre otros, El último vuelo del Microraptor, que presentamos hoy. Como es imposible que yo hable mejor del libro que su propio autor y con mayor credibilidad que David, le voy a ir cediendo la palabra, no sin antes dar las gracias a Sergi por apostar por Nazarí y haber creado esta magnífica colección de microrrelatos, El último vuelo del Microraptor, libro que estamos seguros no decepcionará a ningún lector. Muchas gracias. Me paso mal. Yo es que la verdad iba a hacer una presentación un poco más trash metal, pero no voy a hacerlo. Es broma. Me iba a meter con el microrrelato, siendo yo escritor de microrrelatos, o sea que no, que es broma. Después de lo que ha dicho Alejandro no voy a ponerme yo. Pero sí que diré un par de cosas, porque yo, como escritor teórico de la literatura y estudioso del microrrelato y demás, he tenido dos
no sé cómo decirlo, dos revelaciones casi religiosas, que no son porque soy ateo, pero a veces las revelaciones las podemos tener los ateos. Una tiene que ver con esto, con los Ramones. La verdad es que podía leer el prólogo y irnos después a cenar y ya está, ya habría cumplido yo con mi trabajo y me ahorraría otro trabajo, pero no. Pero sí que el prólogo yo lo empiezo con esa primera revelación que tuve yo cuando una vez, hace unos años, me pidieron que explicara mi propia poética, es decir, qué hacía yo como escritor. Yo escribo cuentos, pero también microrelatos y alguna novela ha salido por ahí. Y me pidieron que yo intentara explicar qué era para mí un microrelato. Y yo, ¿qué son? Yo quería evitar caer en el ser pesado teórico de la literatura, de ponerme en plan estupendo, no decir lo mismo que se dice siempre sobre el microrelato, etc. Y se me ocurrió pensar en los Ramones. Y voy a decir Ramones y no Ramones, porque nosotros decimos los Ramones. Ramones. Y me di cuenta de que no me había dado cuenta de que por qué me gustaban tanto los Ramones, que es como empiezo este prólogo, y es porque hacen microrelatos, porque hacen microcanciones. Ya sé que quien oiga a los Ramones lo sabrá, porque no han sido capaces de cruzar los 2 minutos, creo, o 2 minutos 20. O sea, una canción de 3 minutos se desmayarían ellos tocándola, porque no tendrían fuerza para hacerlo. Pero sí que me di cuenta de que era la mejor forma para explicar lo que yo quería contar cuando yo escribía microrelatos, y que evidentemente hace Sergi, hace todo el mundo que se enfrenta a esta forma narrativa tan estupenda. Y yo le di el título, y no sé si al final se lo di al prólogo para que se vea cómo me he preparado esta presentación, pero no sé si le puse velocidad de impacto o no. No, breve catálogo del caos, sí, para no repetirme, porque ahora nos ampliamos, ya no nos repetimos, sino que nos ampliamos a nosotros mismos desde que los nocilla lo inventaron. El saqueo personal o sampleo, por no decir plagio o robo, pues sí que lo titulé Velocidad Impacto. Y yo me di cuenta de que lo que busca el microrelato, en el fondo, además de que debe ser narrativo, es impactarnos a mucha velocidad. Y yo dije, claro, lo que hacen los Ramones. Es decir, tipos que tocan 30 canciones en un concierto, que son capaces de entre canción y canción lo máximo llegar a decir 1, 2, 3 y volver y seguir tocando, que es maravilloso. Estos pesados que hacen discursos entre canción y canción para nada. Si yo he ido a oírte tocar, yo quiero que me cuentes, que me cantes canciones, ¿no? Y todas son canciones perfectas. Son canciones de amor, canciones de odio, canciones generacionales, filosóficas, resumidas en I wanna live y I don't wanna. O I wanna y I don't wanna, que son las referencias totales de los Ramones. Y yo dije, ya sé cómo explicar el microrelato, velocidad de impacto. Y entonces yo, cuando Sergi me propuso hacer el prólogo, empecé por ahí. Empecé hablando de los Ramones y casualmente o no, Sergi se ha puesto la camiseta. Yo me he puesto en su honor la camiseta de Lovecraft y la camiseta de los Ramones. Intercambiaremos camisetas al final. Delante del público no. En el camerino. Nuestras carnes no deben ser vistas, creo, en esta tarde tan estupenda. Arruinaríamos la presentación. Por lo menos en mi caso, arruinaríamos la presentación. Junto a otro está la otra revelación. Esta sí que iba a ser yo muy malo, iba a ser un poco trash puncarra, pero no lo voy a hacer. Pero sí una sensación que tuve hace poco, esto sí que debe ser hace 2 o 3 años, y que me ha hecho mucha gracia cuando he leído el prólogo, bueno, ya lo había leído, pero cuando he vuelto a releerlo esta tarde, el prólogo de Sergi, que hace una imagen maravillosa, que es la del microraptor como el último saurio que sobrevive a los grandes saurios, ¿no? Por ser pequeñito, pues todos los grandes desaparecen, devorados por las mil y unas circunstancias, y el microraptor, hábil, se logra escaquear de la destrucción, ¿no? Y yo un día escribí en Facebook y me odió cantidad de gente, para eso sirve Facebook, para decir tonterías y que la gente te odie o te aplauda. Es masturbatorio absolutamente Facebook, no sirve para otra cosa. Y a mí se me ocurrió decir que el microrelato nos devorará. O sea, y de golpe vi que el microraptor existía y el microrelato se salvaba de la devoración porque era el único que lograba escapar de las grandes presas que era la novela y tal. Y yo creo que estamos produciendo mucho microrelato. Y a lo mejor ahí me reñís vosotros y vengo yo a destruir la presentación y la gente no quiere comprar el libro, pero no. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un arma tan buena el microrelato. Yo creo que es un texto tan exigente, y lo decía Alejandro, que a veces yo creo que una superproducción lo hemos llegado incluso a banalizar algo que es muy difícil de hacer. Y sobre todo, y lo que nos trae aquí es mucho más difícil de hacer. O sea, un libro de microrelatos que funcione bien, que tenga ritmo, que sea un libro que tengas ganas de seguir. Y eso que es muy exigente. Un microrelato tampoco hay que consumirlo del tirón. O sea, leer 50 microrelatos es agotador. Hay que, como poemas, ¿no? Hay que leer 3 o 4, descansar, volver al libro. Y yo cuando Sergi me lo envió y me propuso lo del prólogo, yo pues
rebobiné en esa visión negativa, un poco, ¿no?, un poco catastrófica de que el microrelato nos devorará, y pensé, no, el mal microrelato nos devorará y el buen microrelato seguirá el que siga exigiendo buenos lectores, etcétera. Porque yo creo que lo que ha hecho Sergi es conseguir eso, conseguir una armonía enorme en un libro muy bien equilibrado en diversas partes, con diversos temas. Son cosas que cuento en el prólogo, no voy a volver a repetirlo en directo. Pero sí que me resultó también muy importante ciertas cosas del libro que yo creo que estamos perdiendo en la literatura actual. Y es el hecho de que, y me voy a poner un poco serio, pero sin demasiado serio, yo creo que estamos entrando en un tipo de literatura, y evidentemente la de Sergi no lo es, sino que es totalmente contrario, que es una literatura escrita en el vacío. Yo creo que hay parece que escribamos literatura sin fricción. Es decir, parece que la realidad, la problemática del mundo, la ideología, las creencias, no existan cuando uno escribe literatura, que se aísla, se pone en un globito y hace eso. Literatura, se me ocurrió la imagen esta de sin fricción, ¿no? Nada que lo roce, porque somos puros y limpios cuando hacemos literatura. Y Sergi no, Sergi hace estupendas cosas. Yo, no sé, si después si quieres no, me paras cuando tú Puedes quieras. leer cuantos quieras. Gracias. No, me parece maravilloso, ¿no? Los textos, hay aforismos, no solo hay microrelatos, hay textos más aforísticos, más pensamientos, ¿no? Yo los comparo mucho a los pensamientos despeinados de Stanislav Lek, el escritor polaco. Y dice en Dados Cargados: en el juego de la oca de la inmigración, los jugadores sin papeles saltan del casillero de la mafia al del centro de internamiento, y de ahí caen directamente al del cementerio o al del vuelo de repatriación. Me parece maravilloso que Sergi recupere un elemento que yo creo que en ciertas formas de literatura concebidas como más lúdicas o menos aparentemente profundas, se olvide de la política. Yo creo que cada vez debemos ser más políticos. Y en este país, península, estado o lo que sea, este caos horrendo en el que vivimos, yo creo que posicionarme políticamente, posicionarse y meter mucha caña, y yo creo que Sergi lo hace estupendamente. El microrelato siguiente todavía es mejor. Pelotas fuera. En la mitología contemporánea, los cíclopes no son hijos de Urano y de Gea, sino el producto resultante de las cargas descontroladas de la Guardia Pretoriana antidisturbios. Nuestro día a día de Barcelona, ¿no? Este está pensado a partir de lo que le pasó a la Esther Sí, Quintana. a lo que pides, Esther ¿no? Quintana fue lo que me llevó a Me parece maravilloso. O sea, yo creo que es algo fundamental. O sea, que la literatura no te deje, además de que te parezca bella o te parezca horrenda, y yo que también me dedico a lo fantástico, lo mejor de lo fantástico es pasarlo mal. O sea, si uno no lee y ve una película de terror o fantástica y lo pasa bien, bueno, los enfermos lo pasamos bien viendo bailar a Leatherface al final de La Matanza de Texas, pero eso es otra cosa, ¿no? Pero digamos que uno ve una película de terror para pasarlo mal. Y este libro te hace pensar, y este libro está lleno de esa carga política e ideológica que evidentemente, conociendo a Sergi, era inevitable que estuviera, y hay un posicionamiento muy fuerte contra la realidad y contra muchas de las cosas que nos rodean. También es un libro, y él lo dice en el prólogo, un libro muy fantástico, en el sentido de que hay muchos textos que impugnan la realidad, que vienen a darle la vuelta, que vienen a coger la realidad como si fuera un calcetín y ver lo que hay al otro lado, ¿no? Yo creo que es una de las muestras también de la maravilla del libro. Y después hay dos partes que a mí me han tocado mucho la fibra. Una, porque yo soy muy fan de Max Aub y de los crímenes ejemplares de Max Aub. Y Sergi ha logrado algo que es difícil de hacer, porque la mayoría de la gente que se ha enfrentado a imitar a Max Aub han hecho eso, imitaciones, que es lo peor que te puede ocurrir. ¿Cuántos tontos no han escrito como Borges y han escrito mal? Porque si como Borges no se puede escribir, pues ¿para qué intentar copiar a Borges? Y yo creo que Sergio lo hace estupendo, porque si alguien no ha leído en la sala, después de comprar el libro de Sergi, que vaya corriendo a comprar el libro de Max Aub. Primero el de Sergi y después el de Max Aub. Porque es un libro alucinante. Es un libro en que Max Aub, en su exilio mexicano, escribió un libro fundamental. Yo creo que no es un fundacional, porque hubo libros antes en la historia del microrelato, pero es un libro genial, un libro en el que parte de la realidad para coger eso, crímenes ejemplares, siempre muertes brutales, muertes cotidianas, pero a las que, ¿no? El profesor que se harta de un alumno y lo cuelga en el patio de un árbol, que dices tú, profesores de la sala entenderán perfectamente. Yo estoy en la universidad, pero lo haría constantemente, ¿no? El otro día lo dije en clase, digo, qué pena que estén prohibidos los castigos físicos, porque golpear a alguien en la plaza cívica de la Autónoma sería estupendo, ¿no? Sobre todo cuando preguntas si han visto Apocalypse Now y te dicen, ¿Apocalypse qué? Y entonces yo ayer me fui a tirar contra la pizarra a darme golpes a ver si me desmayaba, pero no lo conseguí. Quizás un capón, ¿no? Como el hijo de Rajoy. Hostia, sí que lo he visto, de verdad. No hace falta, ¿no? Pegarles, ¿no? Es que qué imagen tan buena de lo que es esta mierda de mundo en el que vivimos. Reproches afilados, uno de estos cuentos max aubiano. Ya no me haces caso, gimoteaba. Pasas de mí, me echaba en cara.
pues durante su última hora de vida tuvo toda mi atención para él solito, la mía y la de nuestros cuchillos de cocina. Glorioso. Eso es Max Out puro sin copiar a Max Out. Yo me pareció maravilloso, ¿no? Y después está la parte final de los zombies, y juro que me voy a callar porque hemos venido evidentemente a escuchar a Sergi y no a mí. Pero me ha parecido maravilloso porque he encontrado algo, ¿no? Y me lo he puesto aquí. Digo, zombies y poesía. ¿Es posible? Y aquí que hay un experto, está el otro Sergi, experto en zombies, le va a parecer maravilloso un texto poético sobre zombies. O a lo mejor es que esta tarde yo tenía una tarde iluminada para ver yo la poesía de los zombies, pero... Has tomado un vino. No era la 160, me cago en la leche, me he equivocado. ¿Ves? Yo por hacer las cosas rápidas. Hay 2 ediciones. Hay una edición. Ah, claro, bueno, yo estoy en la edición, no sé cómo se llama. No, tendría que ser la misma. Estas maravillas del directo, voy a fallar Hay estrepitosamente. un índice, ¿eh? No, si lleva apuntado en los números. No, o lo sea, digo todavía porque soy más el tonto. libro es completo y tiene hasta un índice. Vale. Oh, qué pena. Pues nada, no voy a poder leer porque he apuntado la página que no era. Maravilloso. ¿Cuál buscas? No sé. Era uno que me había puesto zombies y poesía. ¿Quién podía imaginarlo? Sí, sí. Está aquí puesto, pero no sé cuál es. O sea que no voy a poder leerlo. Lo siento. Era maravilloso. Porque era haber conseguido evocar el zombie desde la poesía. Y no sé cuál es. Qué pena. He puesto 160, pero no sé si... Tenéis todos los libros, podéis abrir por la página 155, hermanos. Ah, no, sí, podía ser esta. Sí, creo que es este. Pues yo he puesto 160, tiene que ser. Ups. Amber no tuvo tiempo de quejarse por la huida precipitada de su amante. El zombi le estampó un beso apasionado que le arrancó los labios. No sé si es este. Bueno, poético lo es. Es poético. Sí, es poético. Pero sí que ha logrado también darle vida a algo que estamos viendo ahora como está muriendo. Paradojas del mundo que el zombi esté muriendo, porque ya está muerto, ¿no? Pero sí que yo creo que también tenemos un empacho de zombies y me ha parecido maravilloso dedicarle una sección al zombi, que le hayas conseguido dar esa nueva alegría, porque evidentemente es un zombi hiper cotidiano, y zombies en cultura, maravilloso, ¿no? Crítica cinematográfica, Mazinger Z, la película, no vayan a verla, es un fake, no sale ningún Z, ningún zombie. Esto seguramente yo le digo a mis alumnos, ¿De qué me estás no vayan a ver, hablando? y dicen, ¿Mazinger qué? O sea, ¿De qué me estás hablando? o sea, bromas aparte y caótica presentación aparte. Lo digo porque como he escrito el prólogo, prefiero que lean el prólogo y ahí lo verán un poco más ordenado y más desarrollado mi opinión. Yo realmente ya conocía Parachutes Mentals, hemos hecho alguna cosa juntos, alguna actuación por ahí juntos, y ya había leído, visto y comprendido lo que era capaz de Sergi, pero este libro realmente, leer tantos textos seguidos de él, porque había leído más otro libro y verlo actuar en directo con la música estupenda de Nuria, yo me parece que es un libro excelente. Yo creo que realmente, y no porque esté aquí y quedemos todos bien y vengan, cómprenlo como locos el libro y demás, no, yo creo que es un libro que hay que recomendar porque es un libro que hace que el microrelato para mí vuelva no a renacer, pero sí que vuelva a tomar... también es que me dedico a esto, quiero decir, leo cada mes, no sé, montones de microrelatos de compañeros y de libros, por ejemplo, de Ángel y de otros maestros del microrelato. Y yo creo que es un libro que está muy a esa altura, ¿no? Es un libro que yo creo que ese Ángel seguramente lo acabará leyendo, si no lo ha leído ya, le encantará. Yo creo que es un libro buenísimo y poco más puedo decir. Simplemente léanlo y este señor es un muy buen escritor, la verdad. Gracias. Gracias. Y ahora que hable él, que tiene que hablar él. Bueno, parece que me toca a mí. Buenas tardes a todos. Retomando un poco, solo quería empezar con agradecimientos a todos en general, pero retomando un poco las últimas palabras que ha dicho David, elogiando el libro y tal, me quedo un poco con una frase que escuché ayer justamente aquí, en la misma sala que estamos ahora, que vine a ver la presentación de Paz, y me quedé con una cosa que para mí era muy básica e interesante, que pues, podemos hacer una presentación muy buena, una presentación mala, podemos intentar vender muy bien el libro, pero al final lo que queda es lo que está escrito y el libro tiene que caminar por sí solo y aguantarse solo. Y esto solo lo podréis decir vosotros, los que habéis comprado el libro y los que lo vais a leer. Por lo tanto, espero que tenga suficiente empaque para que pueda aguantar. Dicho esto, los agradecimientos. Primero de todo, gracias a todos los que habéis venido aquí, que sois muchos. Es un viernes por la tarde, estamos en puertas de fin de semana, coinciden muchas presentaciones aquí en Barcelona de libros y de otras actividades y de verdad que os agradezco de corazón ver amigos, ver familiares, ver escritores, críticos y todos los que os habéis acercado. Además, con este frío que está haciendo, quizás
Hombre, hola, es que no te había visto. Buenas tardes. Está haciendo frío. Yo estaba diciendo esta semana por las redes sociales que nos acercamos a una nueva glaciación. Antes de que todo se vaya al carajo, pues es bueno que os llevéis una buena lectura a casa. Hablándolo con Alejandro, me decía que los catalanes somos un poco quejicas, que si queremos frío que vayamos a Granada y sabremos lo que es el frío de verdad. Pero bueno, pues sí, te acepto la invitación. Algún día bajaré a ver si hace frío. Después de daros las gracias a vosotros, empezar por dar las gracias a Alejandro, a la editorial Nazari, por confiar en mí. Él me ha dicho que yo por confiar en la editorial, pero creo que fue un amor mutuo y muy rápido. O sea, no hubieron ningún problema ni ninguna cosa que nos frenara a seguir adelante. Alejandro está aquí, nos falta Paolo Remorini, que es la otra cabeza visible de Nazari. No ha podido viajar a Barcelona porque estaba enfermo. Desde aquí un saludo a Paolo y que espero que se recupere pronto. Pero en todo caso agradecerle mucho a Alejandro todo el trabajo de las últimas semanas que ha hecho conmigo, un intercambio de WhatsApps, correos, llamadas telefónicas, todo lo habitual supongo, pero para que todo estuviera a punto y pudiera funcionar la presentación. Da la buena coincidencia que Alejandro también ha sido el encargado de hacer la última revisión del libro. Yo creo que ha hecho un excelente trabajo. Vosotros lo podéis... No había nada que hacer. No había nada que hacer. Eso no se dice. No, has hecho un excelente trabajo. Yo creo que se han visto cosas que no estaban allí. Y bueno, veremos si ha quedado también como queríamos que quedara. A David, a David me faltan palabras realmente por regalarme este prólogo tan maravilloso. Aunar en un mismo prólogo a los Ramones y mis microrelatos era algo... Joder, es como lo más, ¿no? Ya puedo estar tranquilo. Realmente la filosofía de Ramones, lo que son el grupo, la música, es básicamente lo que yo veo cuando escribo, ¿no? Esta capacidad, trabajar, picar piedra y ir a por todas, ¿no? Al menos en lo que queda escrito. Luego ya la personalidad de uno pues será otra cosa. David tiene múltiples cosas que hacer siempre. Si no está en presentaciones, está haciendo libros, está viajando, está en la otra parte del mundo. Y le agradezco mucho que haya encontrado este momento para hacer este prólogo para mí. Así que te doy las gracias otra vez públicamente. Dicho esto, me emociono mucho. Podréis ver a lo mejor un cierto nerviosismo, pero bueno, pensar que... Y le gustan los Ramones. Y me gustan los Ramones, pero soy un sensible. Sí, también un poco afectado. Pero pensar esto, que hoy doy alas al microraptor para que vuele y da siempre una cierta emoción. Decía que hay una buena amistad con David por las veces que nos hemos encontrado, ya sea en presentaciones, en lecturas y tal. Creo que si no hemos tenido ningún roce hasta ahora se debe al hecho de que normalmente hablamos siempre de música o de cine y hablamos menos de literatura. O si no, nos dedicamos a beber un buen vino o a jugar al futbolín, que eso también ayuda a estrechar lazos. Después quería agradecer a Hitor Garay, que es el responsable del maravilloso trabajo con el microraptor, ¿no? Yo creo que es casi un icono pop. Puedo decir que Poe tiene a su cuervo, yo tengo a mi microraptor. Si el libro no funciona, que espero que sí, siempre me... funcionará. Hay que hacer camisetas. Si no, me dedicaré a estampar camisetas. ¿Vale? Pues nada, aquí mi agradecimiento eterno a Hitor. Tengo que agradecer también a Núria Claverol Català, que la tenemos aquí. Ella ha sido la responsable de este magnífico montaje de música que ha compuesto ella misma y todo el montaje fotográfico, y que normalmente, bueno, ha hecho la foto de contraportada de autor y normalmente es quien me hace todas las fotografías de autor. Trabajamos muy bien juntos, siempre en sintonía, y también muchas veces ha musicado los microrelatos que hacemos en las presentaciones. Me falta Mercè Bagaria, que hoy no puede estar aquí porque está en Manresa presentando un libro conjunto también ella, y es la persona en quien más confío una vez que escribo algo. Es a quien va ella directamente, que me hace mis primeras correcciones, que me da los primeros consejos y que ayudó a que el libro tuviera bastante forma. Nos quedan Alejandro Moreno, que está hoy aquí grabando esta presentación, que he conseguido sacarlo de su propio trabajo porque él está preparando una película que tiene que ir a grabar a Italia, un giallo. y bueno, lo hemos podido tener aquí, así como a Ruth, que nos está echando una mano allí con los libros. Después de los agradecimientos, un poco de agua.
Mi intención era hablaros un poquito de cómo ha sido la gestación del libro, explicaros cuál es el corpus interior y haceros unas cuantas lecturas de microrelatos. Si veis que voy bien, pues bien, si no, pues mira, podéis decir alguna cosa también. El libro creo que son unos 157 microrelatos, 160. No lo recuerda el editor, yo tampoco, o sea, ¿qué más da? Son cerca de 200 páginas. Y bueno, cuando trabajé a lo largo de 2 años en estos microrelatos, tenía la intención de que fuera un libro un poco extenso. Si no me corrige mal David, los que son los recopilatorios de microrelatos cortos acostumbran a tener una extensión un poquito más corta, pero mi intención era que si se editaba, que si se publicaba, pudiéramos engañar a los incautos que se pensaban que era una novela y que lo compraran, que tuviéramos más ventas. Luego, cuando se encontraba con los microrelatos, pues mira, es lo que hay. El título del último vuelo del microraptor está cogido del microraptor, que era, como bien ha dicho David, un dinosaurio. Me hubiera gustado que estuviera David Jr., que es un experto, su hijo, en el mundo de los dinosaurios. Hubiera dado una explicación mucho mejor. De 3 años, lo digo. No 3 años. experto Pero, de joder, 3 años. pero tiene una colección de dinosaurios que, vamos, ya le quitaría yo alguno. En todo caso, el microraptor como tal es un poco difuso. Hay gente que todavía dice que sí existió, que sí no existió. Parece ser que era un dinosaurio de cerca de 1 metro de envergadura, 1,5 metros. Tenía 4 extremidades, cola, estaba todo emplumado. Y bueno, era la cadena que unió, digamos, los dinosaurios con las aves, ¿no? Tampoco sabía volar, planeaba. O sea, era un bicho un poco raro, pero bueno, parece ser que fue de los últimos que sobrevivió. Y yo, como os decía, soy un poco dramático, ¿no? Como autor y tal. Cuando descubrí al microraptor, ¿no? Un pequeño ejemplar de dinosaurio entre unos dinosaurios enormes, carnívoros que destrozaban por toneladas, ¿no? Pensaba, bueno, esto tiene una cierta similitud con lo que yo hago, ¿no? Equiparé al microraptor a los microrelatos y los dinosaurios grandes serían la novela, ¿no? El enemigo a batir, casi sin igualdad de condiciones ni nada. Y de aquí, bueno, salió todo el concepto sobre el que quise que el libro girara. Los microrelatos, para los que no os hayáis acercado mucho a este mundo, aquí os puedo decir que son minificciones y dentro de ellas pues hay microrelatos hiperbreves que son más cortitos. Normalmente están entre las 20-30 palabras lo que es un relato, o sea, son cosas, como decían, de impacto, ¿no? En la cara y a ver si te he noqueado o no te he noqueado. Hay también algunas greguerías, aforismos, alguna sentencia. El primer epitafio que he publicado. Posteriormente estoy escribiendo más epitafios, me gusta el rollo de los epitafios y bueno, espero que si me publican algún otro libro, espero que salgan epitafios. No voy a hacer todo un libro de epitafios, pero bueno. Lo que sí me doy cuenta en mi enfermedad por la concreción es que corro el serio peligro de acabar mis días en un oscuro periódico escribiendo en la sección de anuncios por palabras, ¿no? Se busca no sé qué, se necesita una alfombra. Puede ser que acabe allí, no lo sé. Pero bueno, dicho esto, el libro empieza, tenemos el magnífico prólogo de David, hay un prólogo también mío del autor para dar unas cuantas indicaciones. He puesto un par de citas. Me gustaría leeros una cita que he cogido de Estats del Metall, que es una antología poética de Sílvia Armengué, una poeta de Manresa que tengo la suerte de decir que es amiga mía. Y escogí un trozo de un poema que dice: «Duc sempre amb mi l'arma lliscant, que reposa la veïna, negre enemic per protegir-me». Es un poco un resumen de mi intención vital a la hora de escribir, ¿no? La escritura para mí es un arma, pero es un arma para decir algo. O sea, creo que la capacidad de subvertir tiene que estar ahí, tenemos que decir algo, ¿no? No puedes decir... Me gusta mucho la fantasía y todo esto, pero también creo que tenemos que ser conscientes en el momento en el que estamos y sin ganas de moralizar ni de escandalizar, intentar hablar sobre las cosas que pasan comúnmente. Ahí están las dos fuerzas con las que trabajo en el microrelato. Por una parte, la realidad y todo lo que conlleva, las cosas que a mí se me quedan aquí dentro, y por otro, la parte del fantástico, ¿no? El terror, la fantasía, la ciencia ficción. En principio son opuestos, pero precisamente la lucha o el enfrentamiento entre estas dos cosas es lo que tiene que dar la intensidad suficiente para que para mí el microrelato esté en buenas condiciones.
Hay varias secciones, todas tienen un título y todas empiezan con el prefijo micro, ¿no? Para que todo es como parte de este microraptor. Todas menos una, que es la de los zombies, porque ellos comen aparte. Vale. Repasaré un poco estas secciones y os leo un microrelato, 2 de cada uno, y me decís a ver qué tal. La primera de todas es microhuevos revueltos. Bueno, antes de todo quería decir, ¿a qué viene este encasillamiento por secciones? Y tampoco es... Pues sí, a mí me sirve. O sea, ya lo hice en Parasites Mentals y me sirve para decir un poco por dónde van las temáticas de cada microrelato. Luego es un ejercicio que más que nada me sirve a la hora de hacer lecturas en público, si van orientadas para algo más fantástico o algo más social, pues saber por dónde me muevo. Lo tenía claro desde una vez que leí una entrevista que hicieron a la microrelatista Ana María Súa, fantástica, que decía que el proceso de escribir microrelatos, claro, es muy diferente a una novela. Si tú tienes claro cómo es la novela, solo tienes que ir escribiendo sobre ella, ¿no? Pero los microrelatos pueden salir espontáneamente sin tener unas relaciones con otros. Y no tienen un sentido hasta que no acaban bien puestos. O sea, si tú vas a un supermercado, te quieres ver dónde está la carne, dónde está el pescado, dónde están las hortalizas. Pues un poco el sentido de estas secciones es esto, ¿no? Acotar un poco por dónde nos movemos. La primera, microhuevos revueltos, es un batiburrillo donde se junta lo fantástico, mis inclinaciones literarias. Hay varios dedicados a los juegos de rol, cosa que, bueno, yo era practicante de pequeño, ahora ya... O bueno, algún domingo jugamos todavía. Sí, practicante, ha sonado como acólito y no sé qué, ¿no? Pero bueno, hasta los juegos de rol pues me han sacado ciertas cosas para poder hacer microrelatos, ¿no? Lo que sí está estudiado es que los 2 primeros tienen que ver con Lovecraft y con Poe, que es para mí 2 pilares básicos del cuento del relato y de mis propias inclinaciones. No sé cuál es el que he escogido primero. Iniciación a Poe, es el primero que he cogido. Y ya que Alexandra, que es la librera de Cor Obscur, creo la única librería gótica que tenemos en Barcelona y la más destacada con todo el material que tiene, creo que se merece que se lo dedique. Iniciación a Poe. A fin de cuentas, enloquecer o mantener la cordura tan solo dependía de si decidía cruzar los márgenes del tetragramatón o devolvía el libro a la estantería polvorienta. Aquí hay 2 opciones, o lo haces o no lo haces. Y uno que he dedicado al gran maestro del hiperbreve, Augusto Monterroso. No sé si lo conoceréis, el microrelato más famoso de él es... Cuando despertó el dinosaurio, todavía estaba allí. Aquí, hay gente que ahora lo odia, pero es un gran microrelato. Yo tengo una relación de amor-odio con ese microrelato, pero quizás es por la sobreexplotación que ha tenido. Con todo, yo también he aprovechado para hacer mis interpretaciones de este microrelato. Y aquí me he permitido jugar con la ucronía, ¿no? La ucronía es una herramienta que está más cerca del relato, de la novela, pero que quería ver cómo se adaptaba al microrelato. Dentro de lo que hago tampoco me gusta repetirme en exceso y siempre me gusta buscar cosas nuevas para intentar hacer. Ucronía paleontológica dice así: 1959 será siempre recordado como el año en que el biofísico Augusto Monterroso fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos sobre la estructura molecular de un ejemplar mesozoico que le permitió insuflar vida a un dinosaurio. Aquí pues, he jugado esto con el tema ucrónico, ¿no? de cómo cambiarlo. La siguiente sección es micropeajes y es la que se centra más en quizás el tema político, religioso, social. Los micropeajes, ¿qué es lo que estamos dispuestos a pagar cada uno para no renunciar a nuestro día a día, a nuestra zona de confort, a nuestra seguridad, ¿no? Cosas que quizá vemos, pero como las tenemos en pantalla, en televisión, en streaming, en internet, en esto, pues casi que nos resbalan un poco porque ya estamos inmunizados de todo, ¿no? De micropeajes he cogido... No sé si he cogido alguno de los que tú ya has leído, pero... Mira, el de Orwell, está dedicado a Orwell y el Gran Hermano, ¿no? Orwell, Juguetes rotos. La policía del Estado reclutaba menores para recoger chatarra que las fábricas robóticas regurgitarían convertida en drones de combate para silenciar los lamentos hambrientos de los niños de las excolonias. Aquí hasta la ciencia ficción me sirve un poco de coraza para poder hablar de estos temas.
pelotas fuera lo iba a leer, pero ya lo ha leído David, ya hemos hecho el comentario, o sea que lo podemos pasar de largo, no hay problema. Y podemos hablar de microcrímenes maxwellianos, que es la sección que os ha explicado David, que estaba basado en Crímenes Ejemplares, el libro de Max Haupt. Por cierto, ¿se puede hablar de otra editorial que no sea Nazarí? Por cierto, hay otra editorial que se llama el Zorro Rojo. Sí. Zorro Rojo acaba de reeditar este libro, una fantástica edición con ilustraciones de Liniers, de un chico argentino buenísimo, y es una delicia de libro. Yo, francamente, más que centrarme en autores y tener mitomanías con autores, me centro en libros que me marcan mucho de ciertos autores. Y Max ya de por sí tuvo una vida bastante ajetreada como para además tener ganas de ponerse a escribir. O quizás por lo que le pasó, pues necesitaba escribir, ¿no? Él nació en París, tuvo que huir de París por la Primera Guerra Mundial, llegó a Valencia, tuvo que huir por la Guerra Civil, volvió a París, lo cogieron por comunista, lo llevaron a Argel, lo torturaron, finalmente pudo ir a México, donde acabó sus días, y escribió este fantástico libro, ¿no? Crímenes Ejemplares. Aquí lo que quería hacer era una cierta actualización a mi modo de ver de los crímenes de Max, y he cogido un par. El primero es sensibilizado. «Lo has degollado», le recrimina escandalizada al entrar por la puerta. Contrariado, él lo niega. «Sí, pero he limpiado y luego lo he recogido todo». Son un poco salvajes. Y no sé si me he pasado uno por delante. Es que tengo muchas anotaciones con colores naranjitos, pero se van poniendo, se sobreponen unos a otros. El justiciero monárquico. Yo soy republicano convencido, y este microrrelato salió cuando hacían el cambio de guardia entre el antiguo monarca y el nuevo. Y aquí me gustó ponerme en la piel del monárquico en vez de lo fácil que hubiera sido el republicano, ¿no? En mi descargo solo puedo decir que bien que se lo ganó el gusano republicano. Uno no puede vivir bajo el paraguas del garante de la democracia durante 40 años y luego pretender que no ocurra nada cuando vilipendia en público el buen nombre de nuestro rey el día en que éste abdica. Como veis, aquí es más sugerir, no das el asesinato en directo, pero dejas intuir lo que pasa. Sí que quería resaltar una cosa del microrrelato, es el título. El título es muy importante en cada microrrelato, es metarrelato. Es la parte básica que te tiene que empezar a dar información sobre qué irá. Como el texto en sí es tan corto, tienes que tener una introducción que te oriente, que te dé un referente. Y si haces un título bueno, ya tienes prácticamente algo bastante ganado. Y en esto intento ser cuidadoso. Vamos a microlibro del amor y de la guerra. En este su de tinta. Aquí realmente lo hice como un esfuerzo pensaba que para ser coherente conmigo tenía que hacerlo. Escribo muchos relatos de muchas cosas, pero quizás el amor era una de aquellas cosas que pasas de puntillas porque te da como un poco de cosa meterte dentro, ¿no? Que es el amor, cómo acaba el amor, por qué empieza, por qué degenera en odio, por qué acaba en indiferencia. Al final, bueno, ha salido lo que ha salido. Es mi punto de vista. Vamos a ver qué encontramos. Es sensible. He escogido el primero, que es más aforismo que microrrelato, y es hierbas poco medicinales. En los botiquines de los corazones rotos tan solo queda alambre, hojas de afeitar y todas las capitulaciones de los tratados pisoteados. Cuando hago microrrelatos no intento acercarme a la poesía, ni mucho menos deliberadamente, ni tengo idea de poesía, eso es lo que se me da peor. Pero bueno, algunas veces salen algunas cosas un poco más poéticas. Y el siguiente se llama Contrastes. Este es un poco más ligero. Dibujaba constelaciones sobre mi vientre, tejiendo con sus dedos expertos hilos invisibles entre mis lunares. Luego, cuando daba rienda suelta a su obsesión por romperme el culo, veía las estrellas. Delicado, como yo. Con ese esto vende, ¿no? Revisando, se lo mandé a algunos amigos. Y ya lo han pedido. Hostia, fantástico. Ya haré más de este tipo.
La siguiente sección, el título de la sección es más larga que algunos de los hiperbreves que hay en este libro. Se llama Dudas, inquietudes y resultados de una microbúsqueda interior literal superficial. Y es muy superficial. O sea, es un poco de reflexión de cómo nos encontramos, cómo me encuentro yo como autor, pero cómo veo también reflejado a otros autores amigos cuando se tienen que enfrentar al hecho social de una vez que tú ya has salido de tu cubículo, de tu soledad donde estás escribiendo y todo es perfecto porque allí nadie te viene a tocar las narices y tienes que presentar estas cosas, ¿no? Ya sea en presentaciones, en concursos, en lecturas y tal, cómo tienes que interaccionar. Realmente allí es cuando aprendes, ¿no? Allí es cuando puedes ver muchos fallos y si funcionan o no funcionan las cosas. Bueno, pues aquí hay un poco de esto y también un poco sobre reflexión sobre el hecho de escribir. Nos están dando la hora, vamos bien de tiempo. Es Monterroso, tío. Línea directa. Mira, esta la pensaba dedicar a Alejandro y a Nazarí. No tiene nada que ver con su editorial, que es fantástica, ni como ellos como editores. Pero estaba escrito y te quería dedicar algo, coño. Se llama Tócate un blues, Memphis, que estamos de rebajas. Firmó el contrato de su vida en unas oficinas polvorientas, situadas junto a un cruce de vías de ferrocarril. El documento le garantizaba un bestseller de éxito nacional, tirada de unos 1000 ejemplares, y el reconocimiento de la prensa especializada durante 6 meses. Rehusó leer la letra pequeña, sabía lo que se daba. No va por vosotros, que estoy encantado. Me van a recortar los royalties. Vale, y ahora he escogido una más de corte fantástico, de ciencia ficción, otorgar nueva vida a los clásicos. La clonación, en el ámbito de la literatura, empezó y terminó con Hamlet. El príncipe danés, nada más abrir los ojos, desenvainó la espada, cortando a diestro y siniestro cabezas y extremidades de los autores de superventas más destacados. Aquí se deja ver un poco mi cariño por los escritores de bestsellers, que salvo Stephen King creo que a los demás los odio profundamente, y un poco la lucha aquella melodramática que os decía de lo que es el microcuento, las minificciones, la poesía también, enfrente a lo que es la novela, que la quiero profundamente. No sé si me he pasado alguna sección. Sí, ahora vamos a Micromonstruos ejemplares, que el título también coge un poco el juego este de los crímenes ejemplares de Max Haupt, y es una visión sobre el monstruo y el horror. De esto tendría horas y horas David sobre lo que poder hablar, que es el experto, pero mi visión es básica. Son el hombre lobo, el vampiro, los monstruos aquellos de la literatura gótica que después se llevaron la Universal a las pantallas de cine y también la Hammer en los años 70. Pero es un poco con una visión de antropólogo loco, pero de una cierta de antropología, ¿no? He escogido el único epitafio del libro, porque como no, si solo hay uno, pues me venía mucho de gusto leerlo. El epitafio dice así: Epitafio del monstruo del pantano de Ercros. De aquellos residuos vienen estos lodos. Aquí el microrrelato realmente, me hago traer la frase del saber popular, ¿no? La de aquellos residuos vienen estos lodos, y quizás el microrrelato es más el título que la conclusión de la frase. Y aquí sí que me gustó jugar con esto que os digo especialmente, ¿no? De la realidad y el fantástico. Por una parte tenía el pantano de Flix, la empresa Ercros con sus vertidos de lodos durante décadas a las aguas, y todo este ecosistema, ¿no? Que en cierta manera era necesario acallar para que todos tuvieran su puesto de trabajo y el dinero fluyera, y creí que sería el entorno perfecto donde el monstruo del pantano de los cómics de la Marvel podría tener su casita, donde se hubiera generado su infancia. El siguiente se llama The Ring, como la película de terror. Está basada en una experiencia profundamente desdichada y personal, pero seguro que esta experiencia es compartida con muchos de aquí de la sala. El teléfono sonó después de visionar la cinta.
Descolgué el auricular con manos temblorosas. Entonces, una voz aciaga de mujer me advirtió que durante los días siguientes recibiría cada noche una llamada de Yastel, hasta que consintiera hacerme cliente. No sé si comulgamos con esta experiencia penosa. Esta tarde me preguntaba Nuria si podíais tener problemas legales por hablar de Yastel de esta manera en un libro, pero espero que no. Sí, ¿no? Y nos vamos ya directamente a los Z, comen y muerden aparte. Exacto, este monstruo es diferente a todos y por eso no lleva el prefijo micro, aunque los relatos lo sean. Me acerco más que nada aquí, ya lo decía antes, como un poco con la mirada de antropólogo, aquí voy directo a esto. A ver, más que explicaros una historia de zombies en 2 líneas, cuáles son las cualidades y los pobres defectos de los zombies. Igual Sergi ahora es cuando me tirará una botella de agua por la cabeza. Pero bueno, empezaremos con fonología. El ark, el grrr, el son el canto de las ballenas de los zombies. Y geometría zen de zombie. La distancia más corta entre un Z y su presa no es siempre el camino escogido por el Z. No hace falta explicar el porqué. Estamos llegando ya al final, nos daré mucho más la vara. Creo que la penúltima sección es las micromuertes. Esto se concibió como intentar recrear los ars morendi, que son aquellos decálogos de la Edad Media que se creaban con la intención de ayudar al moribundo a encontrar su camino hasta la muerte, a aceptarla y a darle un buen morir, en principio, ¿no? Se hablaba de los sentimientos humanos y dando un poco pues, de moraleja, ¿no? para aceptarlo. Si había sido un buen cristiano, pues tendrías el reino de los cielos ganados, y si había sido malo, tendrías el horror de los infiernos. Aquí hay, desde mi modesto punto de vista, una revisión de los ars morendi. He escogido Desconexión inminente, que dedico a David, y cuando la acabe de leer, espero que os explique por qué se lo dedico. Y dice así: ninguno de los sedantes administrados fue realmente efectivo. Ninguno de los afectos recibidos pudo mitigar tanto dolor. Mudo e incapacitado, el impaciente de la 201 reza a dioses paganos para que llegue el momento en que lo desconecten. Si quieres decir algo sobre... ¿Tenemos 2 horas? Sí. No, Sergi es uno de los escritores infectados por culpa de la maldición 201, que es una maldición que me persigue desde hace varios años, que durante 2008, 2009, 2010, yo creo que hasta el 12, prácticamente en todos los hoteles que iba me daban la habitación 201. Y no es broma. Y empecé, ¿se puede decir acojonarse? Sí, pues yo creo que empecé sí. a acojonarme. Y eso me provocó que yo escribiera algún microrelato al respecto sobre la experiencia de eso, ¿no? Porque todo empezó en un viaje por Asturias en el que 4 noches seguidas en 4 hoteles diferentes de 4 ciudades diferentes me dieron la 201 y pensé, no entres en la cuarta, evidentemente, entré y pasé. Desde ahí nos ha ido persiguiendo, me fui a Lima, me esperaba la 201 en Lima, no sé, al Papa lo escogieron y le dieron la suite 201 del Vaticano. Y entonces un escritor colega peruano y yo decidimos hacer una antología de 201 escritores que escriben un microrelato de 201 palabras sobre la 201. Se publicaron 2 volúmenes, uno de 99 escritores, otro de 102, que si 102 le dais la vuelta es 201, 102 más 99 son 201, y a este señor fue uno de los elegidos e incautos para entrar en la habitación 201, de la que ya no puede salir, ¿verdad? Y aquí ha acabado cayendo en el Microraptor otro 201. Por eso. Y ya estás jodido. Y ya estás. ¿Te han dado alguna habitación 201 en algún hotel? No. Pero bueno, No todo llegará. No provoques. En todo caso, después de la explicación de la 201, también quería dejar en este microrelato desconexión inminente, ¿no? Esta desconexión que nunca acaba de llegar. El impaciente, más que el paciente, no acaba de llegar. Y yo cuando lo escribí quería refrescar un poco esto de la literatura gótica, ¿no? El miedo que había
bueno, la literatura lo reflejaba, pero quiero decir, en la sociedad misma, el miedo que había de la gente al morir y poder despertar posteriormente a la muerte. O sea, que se hubiera equivocado el galeno, el médico, y no saber por qué una vez que estaba en el panteón, en el féretro, despertase, ¿no? Aquella muerte en vida. Y tanto era lo que lo aterraba a la gente en general, que muchos se hacían instalar campanillas para poder tocar una vez que estuvieran allí, ¿no? Mi miedo traspuesto a esto, ese miedo de hace un par de siglos, traspuesto a la actualidad, es el miedo a poder estar conectado en un hospital sin poder moverte ni nada, y que no llegue esa desconexión que tú ansiarías, ¿no? Que tú quisieras ya un descanso. Sería el contrario, sería el renunciar a la vida, ¿no? Pero quizás es uno de los miedos que yo siento personalmente y que he plasmado en este microrrelato. Para acabar esta sección, visión focal de un desahuciado, y nos vamos un poco más a así, crítica o crónica social, como queráis llamarlo. Estoicamente sentado, rodeado por los recuerdos de toda una vida, observa la puerta, esperando la embestida de la brigada del juzgado, sin perder de vista el balcón abierto y el instante en que se levante, coja impulso y... Lo dejamos ahí. No sería el primer caso. Los periódicos van llenos. Para acabar, la última sección es microbios y bacterias. Y aquí también he seguido un poco el orden de dejarlos hiperbreves, más cortitos, los que seguramente no superan 20 palabras, para el final, como hice en el anterior libro. Una de las enseñanzas que se me quedaron grabadas en mi dura cabeza en mi época en que hacía conciertos y tocábamos en directos con Nuria, es que siempre me había dicho al público le tienes que dar la primera canción para motivarlo, para que se entregue, tienes que darle lo mejor, y cuando acabes el concierto también guardarte la última para dejarlo con buen sabor de boca. Espero que sea el caso, que Microbios cumpla este requisito. En todo caso, todos tienen el mismo aspecto formal, que es como un diálogo, una voz que pregunta y la otra que responde. Y podemos leer un par o tres, porque son cortitos y no tienen título. Por mí no te cortes, le dijo la mano de mortero a la mayonesa. Me reservo para los postres, le dijo el infarto a la arteria coronaria. Eres un tío con gancho, le dijo Campanilla juguetona al viejo capitán. Y después de romper el micro, creo que puedo cerrar el libro y dejar que el resto... invitaros a leerosla a vosotros. Gracias. Sí, es que ya no sé lo que digo. Al micro. Estamos haciendo juegos de palabras con micro y micro. Es que le ha dado un golpe al micro. Qué ingenio. Muchas gracias. Creo que esto es todo, ya no tenemos mucho más que explicar. Bueno, la sección de preguntas nunca me ha gustado especialmente, pero si alguien quiere hacer una pregunta, haremos... ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Además tenemos micros móviles y tal, o sea... Y si os da corte no pasa nada, ¿eh? A mí me ha pasado muchas veces. Sí, pues lo damos por terminado. Gracias por venir a todos. Gracias, Nick. ¿Alguien quiere un ejemplar firmado? Ah, sí, vendemos libros, es verdad. Y el señor firma. Vendemos libros y yo los firmo. O sea que no hay ningún problema. Muchas gracias, Alejandro.